Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a hablar de cómo una técnica milenaria china como es el Tai Chi puede ayudar a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. De este tema vamos a hablar con el doctor Ramón Suárez. Pero antes los invitamos a compartir, a que vean un testimonio muy movilizador de una persona que ya pasó los 70 años y a partir de los 70 se reencontró con parte de su historia. Estamos hablando de la señora Gisa Alterwein, quien nació en el gueto de Varsovia en 1940. La sacaron y pudo vivir sus primeros años con una familia polaca y llegó a Uruguay. Nos cuenta cómo llegó a Uruguay, de su vida y cómo se pudo reencontrar con parte de su historia y cómo eso la cambió y ahora lo cuenta a otros jóvenes para que estas cosas no vuelvan a suceder. 2 generaciones menos, 2 generaciones más, fechas. Gisa, bueno, un gusto que nos recibas en tu casa. Contanos, a ver, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Porque tus primeros recuerdos, digo, los de cualquier persona valen, pero en tu caso vale mucho más. Desgraciadamente, mis primeros recuerdos no los tengo. Te cuento, yo nací en noviembre de 1940 en el gueto de Varsovia, en el mismo gueto, durante la Segunda Guerra Mundial. A los pocos meses, menos de un año, me sacaron de contrabando del gueto en una mochila y me dejaron en una casa de una familia cristiana polaca para que me cuidara, y esa fue mi salvación. Mis padres, que ya veían que no había salida, por lo menos querían que yo pudiera vivir. Cuando terminó la guerra, unos tíos que sobrevivieron la guerra, tíos maternos míos, me vinieron a buscar a esa casa donde yo ya era mi segundo hogar. Y después, con mis tíos, viajamos, después de la guerra, al Uruguay, porque Europa ya era terrible y todos los sobrevivientes lo que queríamos era escapar de esa etapa tan nefasta que vivió el mundo. Yo nunca hablé. Te voy a contar una anécdota que fue muy fea que viví en el Liceo Rodó, en la clase de historia, cuando el profesor de historia dio la Segunda Guerra Mundial y habló del tema del nazismo, de lo que fue la Shoah. Un compañero mío, que estaba sentado atrás, se levantó y dijo: profesor, eso es una mentira, lo del nazismo. Mis padres dicen que eso no existió, que es un invento de los judíos. ¿Sabes cómo yo reaccioné? Yo no hablaba. Me levanté y me puse a llorar. Fue lo único. Perdón. El profesor entendió y se dio por finalizada la clase. Eso fue mi única reacción para afuera. Tu memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás te contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. ¿Quién te sacó? Mira, te lo voy a decir más adelante. Hasta hoy en día no lo sé y no lo voy a saber nunca. Porque la persona con la que me reencontré, que es mi salvadora, lo primero que le pregunté cuando llegué en el aeropuerto de Federico Chopin de Varsovia, ¿quién me llevó
Dice, mira, cuando tú llegaste en los brazos de mi madre a nuestra casa, nadie preguntó. En ese momento nadie preguntaba. Veíamos y no preguntábamos. Era más sano no preguntar, porque era una familia con 6 hijos, chicos. Y cualquiera de los niños que jugaran con el vecino y le contaran, mirá, en la casa de mi madre apareció una bebita. Evidentemente era una beba judía. Y eso peligraba no solamente mi vida, sino desgraciadamente la vida de toda la familia. Entonces, por consiguiente, ellos habían aprendido que se veía y no se preguntaba. ¿Cómo seguiste teniendo contacto con esta familia que te acogió? No. Yo sabía que una familia me acogió, eso lo sabía bien, pero no pregunté por ellos. Yo había cortado todo. Por esas cosas de la vida, acá hubo en el año 2007, por ahí, un grupo de periodistas, mirá, entre ellas Blanca Rodríguez, y las autoridades del Comité Central Israelita hicieron ¿cómo vamos a llamarle? ¿Un homenaje? No, hicieron como no es un festival, es como si fuera un plan de películas escogidas que fueron proyectadas en distintas salas de Montevideo, pero no eran cualquier película, eran películas que eran contra la discriminación, el antisemitismo, la xenofobia, contra todo tipo de discriminación, sea sexual, racial, de todo tipo. Y yo veo, y me llega el programa a mi casa, y yo veo que una de las películas elegidas para proyectar era la película A pesar de Treblinka. Esa película fue proyectada acá en el Uruguay por la Universidad Ort y el director, un muchacho uruguayo joven, Gerardo Stavsky, la había hecho. Pero dentro de esa película estaba yo. Que el pobre Gerardo, para que yo vaya a ser parte de la película, fue un desastre, porque yo me negaba, yo no hablaba. Al día siguiente recibo una llamada telefónica, que era el doctor Jorge Rosa, que era un organizador de este festival de cine, y que era muy amigo y alumno del doctor Cherro. Y me dijo, mira, el doctor Cherro quedó impactado por tu historia de vida, y él, que es grado 5, especializado en la niñez y adolescencia, nunca le tocó tener contacto con la mente de un niño de la Shoah. Entonces quiere hablar contigo para saber cómo es tu pensamiento, qué es lo que tú pensás. Y ahí fue que empezaste a hablar. Y ahí, una vez por semana, yo iba al consultorio del doctor Cherro, y él, como gran psiquiatra, me hizo hablar. Yo hablaba y él escribía, yo hablaba y él escribía.